Las primeras jornadas son las más pesadas porque es cuando salen ampollas en los pies y son muy dolorosas. Recuerdo que en el tramo entre Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, llevábamos 3 días caminando bajo la lluvia y era muy incómodo. Cosas que pasan, se comete el error de utilizar pantalones de mezclilla y eso es lo peor que puede hacerse porque con el agua, además del peso, se entierran las costuras, y al quitarse el pantalón, la costura se lleva un poco de piel. En esas circunstancias, se produjo esta especie de rebelión. La gente dijo, no seguimos caminando, tomamos la carretera. Es decir, la carretera principal del sureste, ¿para qué caminar? Aquí tendrán que venir a resolver nuestra demanda. Entonces, tuvimos que destinar todo un día para persuadir y convencer, y al final seguimos caminando. En suma, si la resistencia civil pacífica se conduce bien, es posible obtener resultados sin violencia. Si no se hubiera convocado los campamentos en el Zócalo y en Paseo de la Reforma, luego de las elecciones del 2 de julio de 2006, habría sido muy difícil la conducción. Porque cualquier acto de protesta podría haberse salido de control. La gente estaba y sigue estando muy molesta con ese fraude. Además, siempre existe el riesgo de que se infiltren provocadores. En cambio, la decisión de instalar los campamentos, aunque fue muy fuerte, muy radical, sirvió para dar causa al movimiento, mantenerlo cohesionado y evitar la violencia. Desde luego, esto no le gustó a la oligarquía, la cual lo usó para atacarnos con la complicidad de los medios de comunicación. Pero cuando se enfrentan este tipo de situaciones, se debe pensar que nada de lo que hagamos les parecerá bien a nuestros adversarios. Ahora sí que si la ensartas, pierdes y si no, perdistes. En el caso específico de esa lucha postelectoral, nos movimos siempre en el filo de la navaja. Porque suele pasar que si no protestas, quedas como traidor al movimiento, y se produce la suspicacia de que te vendiste. Tus propios adversarios con sus medios de comunicación, que son la mayoría, lo difunden, ya llegaron a un arreglo, ya se dio, qué rara actitud, no movió a la gente, no protestó. Y por el otro lado, si profundizas mucho en la protesta, si ésta se desborda y hay confrontación, alegan que eres un irresponsable o un violento. Entonces, ¿cómo conducir el movimiento por un camino intermedio, con protesta pero sin violencia, y que sea políticamente eficaz? Eso puede lograrse con la experiencia adquirida en la lucha cotidiana. Uno aprende cuando ha sido dirigente por muchos años y ha pasado por situaciones difíciles. Sabe qué puede hacer, qué no, y por dónde conducir. Un político tradicional no lo sabe porque nunca convive con la gente. Nunca ha caminado en una marcha, no ha estado en un campamento, no ha dormido en comunidades y a la intemperie, no le han salido ampollas en los pies, no ha sido reprimido y no ha luchado por la gente que va a la cárcel. Es otro mundo. Una enseñanza básica para los jóvenes que quieren hacer política de la buena, no politiquería para colarse. Es que nunca deben dejar de convivir con el pueblo ni de recoger sus sentimientos. El político de arriba solo se relaciona con otros políticos. La vida del político tradicional es muy distinta de la del dirigente social. Para el primero, su agenda consiste en desayunar con otros políticos, con empresarios o periodistas, comer de la misma manera, con sus iguales, los de la llamada sociedad política. En este mundo de la clase política, del círculo rojo, el obrero, el campesino, el indígena y las clases medias solo son parte del discurso. Los políticos tradicionales están en realidad divorciados de la mayoría del pueblo. Un político que viene del movimiento social conoce más a la gente, sabe cómo piensa, qué sentimientos tiene y además cuenta con la experiencia que se adquiere en la lucha de oposición. Un verdadero liderazgo se alcanza cuando se ejerce la política como imperativo ético. Por ejemplo, un dirigente con autoridad moral debe estar dispuesto a enfrentar los mismos riesgos que corre la gente, es aquel que puede poner en riesgo su vida. Pero sabe que no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Al conducir un movimiento no se puede dar órdenes y cuidarse más de la cuenta, o buscar un abogado y estar pensando en los amparos. Se tiene que actuar con principios y dignidad. Cuando ocurrió ese movimiento contra la privatización del petróleo y de las plantas petroquímicas, yo era consciente de la amenaza de ser aprehendido e ir a la cárcel. Se tiene que actuar así para enfrentar la guerra psicológica. Los hombres del régimen son muy dados a filtrar información a los medios para amedrentar y ver si el dirigente flaquea, se esconde, busca huir o ampararse porque van a proceder en su contra. Por eso un líder social debe contar con fortaleza interior, este es su principal escudo, su principal protección. Saber que está defendiendo una causa justa, que no es un delincuente y que llegado el momento tiene que desafiarlos diciéndoles, aquí estoy, no tengo miedo, vengan a buscarme. Entonces, la postura personal se vuelve una decisión política y los hombres del régimen son los que tienen que actuar. En el caso del movimiento petrolero,
La decisión estuvo en manos del presidente Zedillo y de su secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet. No me encarcelaron porque concluyeron que con ello no resolverían nada. No procedieron y se llegó al acuerdo de liberar a todos los detenidos y suspender las órdenes de aprehensión. Algo parecido sucedió en el desafuero. En general, todo dirigente que lucha contra un Estado autoritario, tiene como referente las experiencias o biografías de los más destacados practicantes de la resistencia civil y de la no violencia.